Hola, que Dios les bendiga. Vamos a volver a transmitir. Hemos tenido algunos problemas de transmisión, pero bueno, son gajes del oficio, suele suceder. Pero vamos a comenzar todo de nuevo. Para los que vienen incorporándose a poder escuchar esta palabra, vamos a hablar hoy día sobre el espíritu de cobardía. Esta palabra está en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo número 7. La palabra de Dios nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pido que tú nos reveles de tu corazón a nuestro corazón, Padre, y que tú ministres cada vida, Señor. Aquellos que tienen temor y tienen cobardía en algunas áreas, Padre, tú estés ahí ministrando, estés ahí, Señor, saturando con tu espíritu, Padre, sacando, retirando, Padre, todo lo que a ti no te agrada, Señor. Te damos las gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra nos dice claramente sobre un espíritu de cobardía, pero dice que Dios no nos ha dado este espíritu. Este espíritu viene de otro lugar. Este espíritu no viene del espíritu del hombre tampoco. Viene de un espíritu, viene de alguien que quiere gobernar nuestra vida. Porque claramente cuando nosotros vemos las primeras palabras de este versículo, dice: ¿por qué no nos ha dado Dios? O sea, esto no proviene de Dios. Tampoco proviene del espíritu del hombre. Esto viene de alguien que quiere tomar posesión de la vida de las personas para que tengan cobardía, para que tengan miedo, para que tengan temor. Cuando esto se incorpora a la vida nuestra, ocurren varios factores importantes. Primero debemos determinar que nosotros, todos los seres humanos, más de una vez hemos tenido miedo. Más de una vez hemos tenido temor, más de una vez hemos tenido cobardía en algunas áreas o en algunos momentos difíciles o momentos que no han pasado situaciones, que puede ser tal vez normal. Pero cuando esto se proviene, cuando esto empieza a imperar, empieza a tomar dominio esa cobardía en todas las áreas, es porque alguien está tomando posesión de nuestra vida. Nosotros, el Señor nos habla claramente. En el libro de Josué le dice a él, le dice: fuérzate y seas valiente. Aquí nos dice claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Cuando este espíritu empieza a apoderarse, es completamente contrario a la fe. La fe es una cosa importantísima en la vida de un creyente, porque no andamos por vista, andamos por fe, caminamos por fe, transitamos por fe, nos movemos por fe, y todo lo que hacemos es a través de la fe. Nunca hemos visto tal vez a Dios, al Señor. Muchos tal vez han tenido algunos sueños, visiones, tal vez con ángeles, con cosas espectaculares, sobrenaturales, pero el grosso mayor de nosotros nunca hemos tenido esas experiencias. Pero creemos en Jesucristo, creemos que hay un tercer cielo, sabemos que Jesús viene a buscar a la iglesia, lo creemos por fe. Entonces, es contrario a este espíritu hace que tú no tengas fe. Segundo punto esencial, nos limita. Este espíritu pone límites, o sea, tú avanzas 2 pasos, hasta aquí llegas. Pero sabemos que con Dios no hay límites, porque tú te puedes moverte para todos lados y puedes hacer cosas grandiosas, cosas maravillosas y cosas que tal vez ningún ser humano puede hacer. Entonces este espíritu que hace nos limita y nos inmoviliza para la obra de Dios. Nos inmoviliza de tal forma que nos hace que no nos movamos dentro de la voluntad, dentro del propósito, dentro de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero nosotros creemos en el Señor, creemos en su poder, creemos en su gloria. Nosotros estamos prestos a escuchar su voz, estamos prestos a caminar con Él, estamos prestos a movernos a través de su espíritu, pero la fe y este espíritu nos hace que nos inmovilicemos, que nos limitemos y que no tengamos fe. También importante, hay un significado que me gustó mucho de esta palabra. En francés, normalmente uno siempre busca un significado en griego, en arameo, ¿verdad? En hebreo. Y normalmente esta palabra, como está en 2 Timoteo, y sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento está escrito en el griego koine, los que han estudiado este tema, en el griego del pueblo, pero en el francés medieval significa coar y significa cola.
Y esto hace pensar y hace hacer una etimología de esta palabra, que un perro, cuando esconde entre las piernas su cola, muestra sumisión y muestra miedo. O sea, en pocas palabras, siente cobardía. Ahora, este espíritu de cobardía tiene muchas características importantísimas. Vamos a verlas cada una para que podamos entender. Y yo le pido al Espíritu Santo que te ministre tu vida y que ministre mi vida, que nos saque toda la cobardía, nos saque todo ese temor, que nos saque esa falta de fe, que nos haga movernos dentro de la voluntad, dentro del propósito de Dios. Una de las cosas que este Espíritu hace, que todo lo analicemos, que todo lo cuestionemos. Y por ende, en desmero de todas estas palabras, no hacer nada. Hay gente que no cree en el poder de Dios, en realidad. Cuestiona todo, todo lo analiza científicamente, lo analiza de muchas formas, lo analiza humanamente, cuestiona todo. Y normalmente la gente que tiene este espíritu de cobardía dice: no, es que no se puede hacer, es que es imposible, es que nos falta esto, es que para hacer esto necesitamos esto. Yo creo, mire, fíjese, en el tiempo de los apóstoles, ellos solamente necesitaban algo, que era lo más importantísimo, el Espíritu Santo, ¿nada? No necesitaban grandes plataformas, no necesitaban grandes equipos, no necesitaban nada para poder entregarle el mensaje de la palabra. Nosotros, teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas y Él moviéndose a través de nosotros, lo tenemos todo. No tenemos ninguna necesidad más. Pero cuando la gente tiene este espíritu, todo lo analiza, todo lo cuestiona, etcétera, para no hacer las cosas. Segundo punto, este espíritu se mueve en las emociones. Cuando se mueven las emociones se podría decir que cuando no están arraigadas, cuando no están sepultadas, y cuando el espíritu no toma posición de esta alma, de estas emociones, de estos sentimientos, las emociones mandan más. Le voy a poner un ejemplo y tal vez usted me va a entender un poquito más lo que quiero decir. Hay muchas personas que son emocionalistas. Muchas personas que nosotros hemos visto en las iglesias que lloran, que se tiran al suelo de una forma que usted cree que, bueno, que Dios la está tocando, la está ministrando y usted cree que va a cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente son emociones en ese momento. Pero un día más, 2 días después, 3 días después, su vida no han cambiado y siguen todavía con las mismas situaciones, con la misma vida, con los mismos temores, con la misma falta de fe, con los mismos pecados, con las mismas situaciones difíciles. Pero cuando gobierna el espíritu y gobiernan las emociones, cuando las emociones quieren hacer algo, el espíritu le dice, no, le dice, aquí mando yo y tu emoción tú tienes que sujetarte a mí, le dice el espíritu. Ahora, cuando este espíritu se mueve mucho en las emociones. Y cuando se mueven las emociones hay un momento que quieren hacer muchas cosas, pero después al dar vuelta a la esquina, hace que tengan miedo, hace este espíritu que se sientan inútiles, que se sientan poco capacitados para hacer ciertas cosas. Pero yo creo algo, ninguno de nosotros, de los que estamos escuchando, de los que hemos creído en el Señor, ninguno hemos sido capacitados, digamos. Capacitado como ser humano, me refiero en mi aspecto humano, de yo decir, estoy capacitado para hacerlo. No, nadie está capacitado. Un Jeremías no estaba capacitado, dijo, yo soy un niño. El mismo Moisés dijo, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. El mismo Gedeón dijo, no, yo soy pobre, yo soy un campesino con mi familia. O sea, todo lo hemos desmerecido y no nos sentimos capacitados para hacer cosas para Dios. Claro, es verdad, pero ¿quién nos capacita? ¿Quién es el que nos ministra? ¿Quién es el que nos toca? ¿Quién es el que nos enseña? Imagínense viendo a Pedro, un hombre que trabajaba en una barca. Imagínense cómo Dios lo usaba en gran manera.
Dios puede usar a quien quiere. Este espíritu también tiene algo que con sus labios imparte temor. Hay gente que tiene este espíritu y empieza a impartir temor a los que están alrededor de él. Vamos a poner un ejemplo sobre los espías de Jericó. Moisés mandó a 2 espías a espiar a Jericó, y cuando ellos regresan a hablar con Moisés, y estaba el pueblo ahí, estaba también su hermano, también Aarón, ellos dijeron que era difícil, que habían gigantes grandísimos y era imposible poder llegar y poder vencer, y que la ciudad de Jericó estaba cerrada. Y si cuando vemos Josué capítulo 6 dice claramente que la ciudad de Jericó estaba cerrada, que era imposible entrar. Pero habían 2 hombres que tenían un espíritu diferente, que no tenían ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor. Y dijeron, pan comido, si lo podemos hacer. Y ahí tenemos a Josué y tenemos a Caleb. Pero ¿qué pasó con estos 10 hombres? Que con sus labios impartieron temor a los demás. Y todo el pueblo, pero todo el pueblo recibió ese miedo, recibió esa cobardía. Tenían un miedo terrible ellos, donde todo el pueblo ya no quería ir. Y expresaron con sus labios el temor. Yo quiero decirte, ten cuidado con esas personas que imparten temor. Ten cuidado con esas personas que tienen ese espíritu de cobardía, porque te lo van a querer transmitir. Van a querer transferir ese miedo a tu vida. Y tú sin querer, sin darte cuenta, vas a empezar a tener miedo. Vas a decir, por ejemplo, en mi caso, yo desde joven siempre he sido valiente en varios aspectos, en lo malo al principio. Yo en lo bueno, Dios me dice, haz esto y yo lo hago. Me manda para allá, yo lo voy a hacerlo. Y aunque no me sienta capacitado, no me sienta realmente una persona que lo puede hacer, yo confío en Dios. Confío que el Señor lo hará por mí. No es algo que yo sea capaz de hacerlo. Él es capaz en mi vida de hacer lo que Él quiera. Pero cuando se imparte este temor, yo empiezo a sentir temor, empiezo a tener cobardía. Mucha gente se va a dar cuenta de decir, pero qué raro. Pastor Sergio, no es así. ¿Qué pasó con él? Porque están gente que imparte esta transferencia con sus propios labios, imparten temor, y eso nos da a nosotros que tengamos cobardía. Este espíritu también nos deja que la paz inunde nuestro corazón. Siempre estamos sin paz, estamos inquietos, siempre estamos ahí pensando que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Nos miramos como personas que no somos capaces, personas que no podemos hacer nada. Y todo esto ocurre que empezamos a tener dentro de nuestra vida una falta de paz. El Señor Jesús dijo claramente, yo os doy la paz. Él la da. Aquí no se compra la paz. La paz es algo que Dios la dio. Yo os doy la paz y no la doy, dice, como la da el mundo. Jesucristo imparte paz. Yo tengo que estar tranquilo, tengo que estar sereno, tengo que tener en mi corazón mucha paz en las cosas que estoy viviendo, en las cosas que estoy haciendo. Pero cuando este espíritu de cobardía dentro del corazón de una persona y empieza a tomar el control, la gente no empieza a tener paz. Empieza a tener una falta de esto tan importante, que esto no se puede comprar en ningún lugar, la paz. La paz Dios ya la dio a través de su Espíritu Santo, a través de la conversión, a través que usted entregó y le dio la vida a este Señor, a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde ese momento el Señor le impartió paz a usted. Le impartió, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios ha dado muchas cosas en la torre fuerte, en nuestro refugio, en nuestro amparo, en nuestra fortaleza. Entonces no podemos estar en nuestro corazón no teniendo paz. Este espíritu trae consecuencias tan graves de pecado. ¿Por qué pecado hablo? Porque cuando este espíritu toma el control, este espíritu de cobardía, a veces Dios, o normalmente sí, siempre, Dios quiere que tú hagas cosas para el reino.
quiere que hagas cosas para la obra de Dios, quiere que tú hagas la voluntad de Él. Pero ¿qué pasa cuando no nos sentimos capaz? Sentimos ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor. ¿Qué pasa con nosotros? No empezamos a obedecer. Nos escapamos del Señor, nos refugiamos, nos escondemos. Cuando Dios te quiere usar, tú te escondes. Cuando Dios quiere entregarte una palabra profética para que tú la entregues, tú no la quieres dar y no la das y tienes miedo. Y también este espíritu lo analiza todo, lo cuestiona todo. Y cuando Dios te habla, después al final dice, no, es palabra mía, a lo mejor ni siquiera es mío. Porque no sabe reconocer la voz del Espíritu Santo, la voz de su Creador, la voz de Dios, porque Dios sigue hablando. Dios no es una estatua, no es una imagen. Dios no tiene amoldazados sus labios, ni tapados sus oídos, ni tampoco tiene una venda en sus ojos. Es un Dios que ve todo, es un Dios que oye todo, y es un Dios que habla. Y sigue hablando, y Él no ha cambiado, no tiene mudanza, no tiene variación, no tiene cambio. Entonces, cuando usted tiene ese espíritu de cobardía y por ende no va a obedecer, eso es pecado. Y al ser pecado, uno se empieza cada vez a poner una barrera con Dios, perdiendo la intimidad con Dios, perdiendo el factor más importante que es la comunión con el Señor, y se va apartando día tras día. Ahora, este espíritu también nos lleva a algo, que es la insatisfacción espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú logras algo, cuando tú eres valiente, cuando tú no tienes temor y tienes fe, y tú, a veces, imagínense, que a veces, vamos a poner un ejemplo, tal vez usted lo ha vivido, que Dios te mande a una casa, a un hogar, y tú tienes dos posibilidades, ir o no ir. Pero tú vas con miedo, pero no ese miedo de cobardía, es un miedo, es un temor a Dios, y tú quieres que Dios te use, pero tú vas con mucha valentía. Y cuando Dios te usa en esa casa y Dios hace un milagro, una sanidad, una palabra profética, cuando hay conversiones, etcétera, tú te contentas, tú te alegras, tu corazón dice, wow, Señor, gracias por usarme, gracias por ser un vaso de honra. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos yendo, más de una vez, Dios nos ha usado de una manera grandiosa. Y Él nos hemos sentido tan satisfechos espiritualmente, pero cuando hay un espíritu de cobardía, ese espíritu hace que tú no vayas a esa casa, hace que tú no prediques la palabra, hace que tú no le hables al que está al frente tuyo, hace que tú no crezcas en los dones que Dios te ha dado, hace que tú no cumplas tu ministerio, hace muchas cosas. ¿Y eso qué pasa? A posterior, que hay una insatisfacción espiritual en nuestra vida. Pero también este espíritu ocurre algo también tremendo que nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto. Pero cuando uno va al desierto, hay muchas formas de llegar a un desierto. Cuando tú llegas porque tú quieres ir, o cuando Dios te quiere ingresar a ese desierto. Cuando Dios te quiere ingresar a ese desierto es para prepararte, es para enseñarte, es para corregirte, es para decir, bueno, yo te envío a este desierto para que aprendas a depender de mí, para que aprendas a vivir por fe, para que aprendas a sumergirte en mi presencia, para que vivas comiendo del maná, para que veas cuando la roca es golpeada y le salga agua, para que veas cuando yo envío codornices, cuando no tengas nada para comer, yo te voy a enviarte codornices. Entonces nos lleva al desierto para eso. Es como un gimnasio espiritual que nos prepara, ¿para qué? Para que cada día podamos ser mejores con Él. Pero cuando te lleva este espíritu, te lleva al desierto, te lleva para matarte. Te lleva no para impartir algo de Dios, te lleva para que tú te conectes con la depresión, te conectes con la crisis de pánico, te conectes con la insatisfacción sexual, con el pecado, etc. Y cuando ocurre eso, cuando este espíritu te lleva al desierto, hay que tener mucho cuidado. Porque yo creo que este espíritu cuando te lleva al desierto te lleva para matarte. No para que tengas vida, no para que aprendas, sino que para que mueras en ese desierto.
Fíjese un detalle que durante el lapso que tuvieron 40 años en el desierto para entrar a la tierra prometida, todos los que dijeron de Jericó, dijeron que no se podía y tenían mucho miedo, mucha cobardía, no entraron a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Los únicos que entraron fue Josué y Caleb y los hijos, la generación que salió cuando eran pequeños, eran niños, eran jóvenes tal vez, que salieron de Egipto. Pero los ancianos, la generación más antigua, todos fueron muertos en el desierto. Porque ¿quién los mató? Fue el espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía te lleva al desierto para matarte. Ahora, mire, esto es algo importantísimo que debemos entender. Hemos tenido muchos problemas para poder transmitir este mensaje y creo que es por algo, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar a posterior, cómo Dios va a ministrar a cada corazón, cada vida. No sabemos qué va a pasar en los hogares. Nadie sabe cuando tú escuchas este mensaje o es traspasado a tal vez personas que ni siquiera conoces y van a ser liberados de este espíritu. Porque la idea no es solamente que usted aprenda de este espíritu, que usted quede libre, que no haya este espíritu que esté operando en su vida. Por eso hemos tenido muchas complicaciones. Aquí estoy con mi hijo Byron, muchas complicaciones con el celular, muchas complicaciones con la grabación, pero estamos acá porque creemos que la palabra hay que darla. Por algo Dios nos manda. Este espíritu, ¿sabe lo que hace? Contriña al Espíritu Santo. Si vamos al libro de Efesios, al capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y la palabra contrinir o contriñe significa apagar el fuego que está en ti. Ese fuego que mora en nosotros, ese fuego de que el Espíritu Santo que está ahí se empieza a apagar, pero también el Espíritu Santo tiene emociones, también se entristece, también siente pena por nosotros, porque el Espíritu Santo, ¿usted cree que el Espíritu Santo es cobarde? ¿Usted cree que Dios es cobarde? ¿Usted cree que Jesús es cobarde? Dios dice que es varón de guerra. Dice que Dios no ha perdido ninguna batalla. Y no ha perdido nunca una batalla Dios. Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de valentía. Y nos dice que nos esforcemos y que seamos, dice, valientes. Ahora, entonces ese espíritu no puede venir de Dios de ninguna manera. Tampoco puede venir del espíritu del hombre. Hay alguien que está operando ahí. Es un espíritu demoníaco. Es un espíritu que tiene un nombre, espíritu de cobardía. Es un espíritu. Para los que niegan todos los demonios y todo eso y no creen, esto es un espíritu. No puede ser del espíritu del hombre que provenga de ahí, sino que proviene de algo que toma el dominio sobre esta persona. Este espíritu también limita el poder de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes, ese Dios maravilloso que usted y yo creemos. Es un Dios que abrió el mar en dos partes. Es un Dios que mandó codornices del cielo. Es un Dios que hace milagros, que paró el sol y que la NASA, después con varios trabajos que hizo, sacó la conclusión y vio a través de todos esos artefactos que tienen de los tiempos que la Biblia tiene razón. O sea, Dios es perfecto y eso es un Dios que uno no puede limitar su poder. Pero este espíritu de cobardía limita el poder. Cuando me recuerdo hace un tiempo, años atrás, porque todos hemos tenido tal vez espíritu que ha operado de una o de otra manera. Estábamos en Estados Unidos con mi esposa y el Espíritu Santo le habla a mi esposa. Él le dice, anda donde mi sierva, llévale esta masa de higo y ella va a ser sanada. Mi esposa con mucho temor, con mucho miedo, que en realidad también yo me pongo en el caso de ella, porque que Dios nos hable audiblemente, escuchamos la voz de Él y que nos diga que hagamos algo en una nación, en un país, en una iglesia donde no los conocemos tan bien. Ella estaba enferma y estaba ahí arrodillada.
en el altar. Yo le dije, si Dios te mandó, hazlo. Es que no sé, me da un poco de miedo, temor. Vaya. Y fue. Esas son la gente que Dios le agrada. Dios no tiene límites en su poder. Mi esposa fue, le entregó la palabra, le puso higo, donde ella estaba un dolor inmenso que tenía. ¿Sabe que automáticamente ya sanó? Automáticamente sanó. Si usted tiene un dolor en el brazo, en la pierna, o tiene un dolor neurálgico, Dios la sanó automáticamente. Dios cree que no tiene poder para sanar. Un flujo de sangre, un cáncer, una diabetes, o cualquier enfermedad. Dios lo puede hacer. Pero este espíritu, ¿qué hace? Limita el poder de Dios. Este espíritu también nos hace sentirnos tristes y no felices en lo que hacemos. Nos da una tristeza porque nos damos cuenta, porque el espíritu gime dentro de nosotros y dice, Abba Padre, pidiendo redención. El espíritu nuestro gime. Yo he visto gente alcohólica, drogadista, botada en la calle, que su espíritu gime por redención. Y llega el momento que este espíritu nos hace sentirnos tan tristes, porque no podemos mentirle al Espíritu Santo, no podemos mentirle a Dios, podemos mentirle a los hombres, a aquellas personas que están alrededor de nosotros. Pero ¿por qué se sienten tristes? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Yo le estoy hablando a la iglesia. Le estoy hablando estas directrices de parte del Señor a aquellos que funcionan dentro del reino. Aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo. Aquellos que están dentro del trabajo de la obra. Aquellos líderes, aquellos pastores, aquellos ministros, aquellos hermanos, hermanas, aquellos bebés que están recién naciendo en el Evangelio, aquellos jóvenes del Evangelio, aquellos adolescentes del Evangelio, aquellos adultos del Evangelio. Le estoy hablando esta palabra, que usted no debe limitar el poder y no debe sentirse triste. Y si está triste es por algún motivo que no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Este espíritu ejerce una influencia muy destructiva en todo lo que toca. Porque imagínense, una persona que está decaída, una persona que necesita una palabra del Señor, necesita consuelo, necesita un abrazo, necesita una palabra de fe, y llega una persona con un espíritu de cobardía, ¿qué le va a entregar? O sea, la influencia que va a tener sobre aquella persona va a ser destructiva, porque va a decir, no, tú no vas a poder sanar, no, eso es grave. No, eso no se puede. No, que Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque destruye. Todo lo que toca, todo lo que habla, todo lo que dice, y hay transferencia de espíritu en aquellas personas. Este espíritu no deja que tu cuerpo tenga un descanso placentero. ¿Por qué? Porque vivimos como no estamos felices, como no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, estamos en pecado por desobediencia, etcétera. Y todo lo que hemos leído anteriormente hace que nuestro cuerpo no descanse placenteramente. Se despiertan en la noche, trae fatiga, trae cansancio, trae insomnio. ¿Por qué? Porque este espíritu se encarga de que usted se meta en una burbuja satánica y no pueda ver la mano, la obra de Dios en su vida y en la vida de los demás. Este espíritu usa nuestros conflictos internos para atar nuestras vidas. O sea, no es solamente la cobardía, sino que también hace, cuando tenemos conflictos internos en nuestra vida, cosas que debemos cambiar. El enojo, por ejemplo, la ira, la mentira, por poner un ejemplo de muchos. Esos conflictos internos que debemos cambiar y que el Espíritu Santo tiene que tratar con nosotros, ¿qué hace? Se ata a nuestra vida y se ata justamente con la cobardía. Y las dos cosas es tremendo, porque la cobardía hace en realidad que tengamos más conflictos en nuestra vida interna. Este espíritu hace que el creyente todo lo juzgue como condenatorio. Esto es tremendo. Este espíritu nos hace ser indolentes en la obra de Dios. O sea, no le afecta nada, no se conmueve,
es perezoso, es insensible en las cosas, no tiene sensibilidad, porque a veces uno ve la televisión y ve muchas cosas que están pasando en el mundo. Ven esos terremotos, esos maremotos y un montón de cosas que pasan en la vida, accidentes, muertes, etcétera. Cuando hay sensibilidad uno siente pena y siente tristeza, dice, pucha, qué pena lo que está pasando. Pero cuando este espíritu empieza a tomar el dominio, no hace ser indolente en todas las cosas, no nos da nada. Si hay que ir a un lugar, dice, no, no quiero ir, ¿para qué voy a ir? Y si hay que ministrar, no sé, a una persona que está enferma, dice, no, no, no quiero ir, no, no me da ganas de ir, no quiero ir, no. Pero cuando una persona no es indolente, una persona que es sensible a las cosas de Dios y sabe que esa persona tiene una necesidad y que esa necesidad tenemos que nosotros ir a visitarla para orar, para entregarle una palabra, para abrazarla, para esperar que Dios haga un milagro y para que entregue su vida al Señor si no la ha entregado, y nos vamos felices y contentos, pero hay sensibilidad. Este espíritu es tan fuerte, la cobardía, que toma el control de la mente y toma el control de las decisiones. O sea, en pocas palabras, todo lo que está en la mente establecido, todo lo que es decisiones, no la toma uno, la toma el espíritu de cobardía. Y por ende el espíritu de cobardía, ¿qué le va a decir a esa persona en su mente y en sus decisiones? No lo hagas. ¿Por qué? Porque el espíritu de cobardía es una persona floja, perezosa, indolente y no hace las cosas en la obra del Señor. No la hace, no le interesa, no, como se dice en Chile, no está ni ahí con Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre con todas estas cosas? Cuando toma el control de la mente y toma el control de las decisiones, todo es un proceso. No es algo que automáticamente el espíritu de cobardía va a tomar la mente y las decisiones de la persona automáticamente al tiro, digamos, en su totalidad, sino que va de proceso a proceso cada vez que tú abras puertas, cada vez que tú le dejes, abras puertas, cada vez que tú te pongas insensible, cada vez que tú no te muevas cuando Dios quiere moverte, cada vez que Dios quiere que tú hagas algo, tú no lo haces y empiezas a quedarte, este espíritu toma el control más fuerte de tu mente y de tus decisiones. Este espíritu atrae demonios también a las personas. Claro, como es un espíritu demoníaco, no solamente va a estar el espíritu de cobardía, sino que va a abrir la puerta a otros espíritus que puedan entrar. Ahora, fíjese en un detalle. Este espíritu, ¿con quién trabaja normalmente? Trabaja con el espíritu de Aarón. Aarón, ¿por qué se dice con espíritu? Lo enseñamos en el primer tema, cuando hablamos de la introducción. Dijimos que se le da un nombre, pues hablamos de muchos nombres que dice la Biblia, que lo nombra con su nombre, espíritu de soldera, ¿verdad? El espíritu de cobardía que estamos viendo ahora. Hay muchos espíritus que va con el nombre, pero hay cosas que se le dan nombre por la acción que tiene esa persona, por la motivación, por lo que actúa, por lo que hace. Por eso dice espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es como era ella, cómo ella se incorporaba, qué es lo que hacía, cómo motivaba, cómo tomaba posesión, cuál era su voluntad, cuál era su reacción, etcétera, su parte, cómo era. Y este espíritu de Aarón es débil en su voluntad, es muy débil. ¿Por qué? Porque cuando Moisés lo dejó y le dijo Moisés que se quedara a cargo, y Moisés fue al monte Sinaí para que Dios le entregara las planchas, las placas, los 10 mandamientos, las 2 piedras, él se quedó ahí a cargo porque él era el que estaba a cargo. Pero cuando Moisés bajó y Dios le dijo, baja porque tu pueblo se desenfrenó, bajó y habían hecho una imagen idolátrica, un becerro de oro habían construido. Y estaban todos adorando. Y sabe que muchos expertos dicen que en ese momento no es como uno lo pinta en las películas. Habían orgías, habían sexo con animales, sexo mujeres con mujeres, hombres con hombres. Fue algo terrible cuando ocurrió eso. ¿Por qué? Porque había el mismo Lucifer, Satanás estaba ahí con ellos. Y cuando Moisés lo encara a Aarón, Aarón le dice, pero es que el pueblo me obligó. O sea, era débil en su voluntad, era celoso. O sea, que este espíritu de cobardía, como trabaja con estos espíritus, es débil en su voluntad. Porque es como no hay que mal con nadie.
Hay un dicho, una canción acá muy famosa, es una canción secular, los prisioneros no quedan mal con nadie, o sea, yo tengo que quedar bien con todo. O sea, dicen, haz esto, yo lo hago. Por otro lado, pero nunca, nunca mi voluntad es decir, no lo voy a hacer, sino que lo hace igual. Porque Aarón podría haber dicho, no, yo no quiero hacerlo, no, yo no, a mí no me metan en esto. Pero él fue uno de los precursores. Entonces este espíritu es muy fuerte, también es celoso. Recuerda cuando empezó a hablar con María, con su hermana, en contra de Moisés. Hablaban en contra de Moisés, porque se había casado con una mujer cusita. Y ahí también hubo un problema y Dios escuchó todas esas palabras y María la envió fuera del campamento por 7 días y tenía lepra. Y Moisés empezó a orar porque Moisés podría haber orado en contra. No, destrúyela, mátala, sácame a Aarón de encima y el odio y el rencor. No, sino que oró por ella. Pero ahí vemos los celos también de Aarón. El pecado de idolatría que permitió el mal. Ese espíritu trabaja en conjunto con el espíritu de cobardía. Tenemos 2 espíritus más que trabajan, que el espíritu de soltera. No oye. Fíjese que si usted ve, ese espíritu de soltera también estaba en el pueblo de Israel. ¿Por qué estaba en el pueblo de Israel? Porque esos 40 años Dios le hablaba y no escuchaban. Moisés les decía lo que Dios decía y ellos no escuchaban, no entendían, pero nada. Yo quiero decirte que hay mucha gente hoy día en las iglesias que tienen este espíritu de soltera. No oyen. Puede la persona estar predicando ahora mismo, se puede estar predicando esta palabra, pero no oyen. Es como que entra por este oído y sale por el otro oído. No tienen entendimiento de lo que Dios está hablando. No entienden, lo cuestionan todo, lo analizan todo, porque es un espíritu de cobardía y a la vez es un espíritu de soltera. Porque cuando uno escucha una palabra y yo sé que estoy mal, ¿cuál es mi reacción? Es arrodillarme, orar y pedirle a Dios que trate con mi vida y que me ministre. El libro de Marcos capítulo 9, versículo 25, dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Fíjese, ¿reprendió a quién? A un espíritu inmundo, diciendo el espíritu mudo y sordo. Le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No oímos bien a veces y por ende cuando no oímos no obedecemos. No entendemos lo que Dios es una atadura completa y ese trabaja un espíritu de cobardía. Ahora hay otro espíritu, el espíritu de Mical. Si usted busca 2 Samuel capítulo 6 del 14 al 23, vemos que David danzaba con toda su fuerza. Alguno cuando está contento, está feliz, uno danza. A mí me gusta la danza. Yo encuentro que es bonito, es precioso. Uno alaba a Dios. Hay unas danzas que son muy espirituales. Hay danzas que uno danza por alegría, por gozo, le danza a Dios. Así como muchos le bailan a Satanás. Nosotros le danzamos a Dios. Dice que David danzaba con toda su fuerza, remolineaba, dice la escritura, el original, que daba vuelta tras vuelta así, delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod fino. ¡Qué tremendo! Y así David, toda la casa de Israel, dice, conducían el arca de Jehová con júbilo. Había mucho júbilo y había sonido de trompeta. Pero estaba Mical, estaba ahí. Mical era hija de Saúl, era la esposa de David. Dice que miró desde la ventana, estaba observando, mirando, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Hay gente que menosprecia. O sea, mire qué interesante. Este espíritu de Mical, como trabajaba un espíritu de cobardía, lo cuestiona todo, lo analiza todo, no le gustaba la danza. Menospreció a David. Y al menospreciar a David estaba menospreciando a Jehová. Porque David estaba danzando no al mundo, no a un hombre, no a un rey, sino que a Jehová. Entonces vemos que Mical, aparte de menospreciar a David, ella no danzaba junto con los demás. Porque ¿qué habría hecho una mujer adoradora de Dios? Una mujer, una yuidonia,
una mujer que ama al Señor de todo corazón, Mical habría bajado de su ventana. No habría estado en su ventana en primer lugar. Habría bajado y se habría puesto a danzar, porque ahí estaba la presencia de Dios. Estaba el júbilo, estaba el son de trompeta, y ella no. Ella mirando, observando, no haciendo nada. Un espíritu de cobardía, un espíritu fuertísimo en contra de lo de Dios. Y ese espíritu trabaja muy fuerte. Ahora mire, cuando Mical salió a recibir a David, le dijo esto: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, le interesaba más la compostura. Hay una canción acá que sacó un músico chileno, pastor, apóstol, habla sobre la compostura. Aquí David perdió la compostura. Se sacó la corbata, se sacó la chaqueta del terno y empezó a danzar. Y aquí le dice Mical que se había descubierto delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Así lo trató. ¿Sabe que hay gente que no le gusta la danza? Hay gente que critica la danza. Yo conozco muchas iglesias donde hay danza. Yo honro y doy gloria a Dios por las iglesias que tiene nuestras pastoras, nuestras profetas ya en Puerto Rico, donde tienen grupos de danza. Es hermoso. Danzarle al Señor es precioso. Dios se agrada. Pero el espíritu de cobardía que trabaja conjuntamente con el espíritu de Mical, Mical dice, no, eso es malo. Pero fíjese la respuesta que le da David. David le responde a Mical, le dice, fue delante de Jehová. Le pone al tiro la posición que esa danza fue delante de Jehová, que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¡Qué tremendo! Pero este espíritu de Mical, como trabaja con el espíritu de cobardía, todas las Micalas o Micales que existen, ese espíritu fuerte que está en contra de la adoración, en contra de la alabanza, en contra de la danza, sabe que no dan fruto. Porque Mical, hija de Saúl, dice al último, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. No tienen fruto. Mueren sin hijos. Mueren sin fruto. O sea que el espíritu de cobardía también, cuando ese espíritu de cobardía toma el poderío sobre una persona, la persona no puede dar frutos y muere sin fruto. Y el Señor dice claramente, ¿cómo los conoceremos a los que son los siervos de Dios? Por sus frutos. El Señor maldijo la higuera en un momento, iba caminando y vio una higuera que estaba ahí sin fruto y la maldijo. La maldijo porque no daba fruto. O sea, Mical fue maldita, no porque Dios haya querido, ella se maldijo ella misma. Por eso yo te digo, nunca hables en contra de la danza, nunca hables en contra de la adoración, de la alabanza, que esta música sí, esta música no, que son rancheras o son música pentecostal. No, porque están adorando a Dios. Y si yo estoy delante de Jehová y estoy adorando y estoy alabando y estoy danzando, es porque lo estoy haciendo a Dios. Eso le estaba diciendo David a Mical. Delante de Jehová yo danzo, no delante de los hombres. Ahora, si yo lo hago por ser vista o por ser visto, y si lo hago por un interés, ya es otro problema. Pero si lo hago con un corazón sincero, honesto, de adoración, alabanza, delante del Señor, Dios se va a agradar. Y todos los micanos dan fruto. Se paran en la ventana a mirar cómo los demás danzan, pero ellas no danzan. O él no danza. Critican, cuestionan, analizan. Es muy fuerte. Mire, para concluir todo esto, hay un artículo, si no me equivoco es de Estados Unidos, si no me equivoco, si no es así ustedes después me van a decir,
el artículo 294 de las antiguas ordenanzas militares. Dice esto: el que por cobardía sea el primero en volver la espalda al enemigo, incurrirá en la pena de muerte y podrá en el mismo acto ser muerto para su castigo y ejemplo de los demás. Eso lo dice este artículo 294 de las antiguas ordenanzas militares. No podemos ser cobardes. ¿Sabe qué dice militar? Y a mí me impresiona, porque Pablo, cuando habla de la iglesia, usa el concepto de militar. Yo tengo un estudio muy tremendo sobre los conceptos militares de Pablo. Hablaba mucho de conceptos militares, que son palabras que nosotros no las entendemos bien, pero cuando las estudiamos, las analizamos a través de la óptica de Dios, a través del idioma griego, a través de la cultura griega, de la cultura romana, a través de esos tiempos, nos damos cuenta que el Pablo hablaba mucho de esto. Y también hablaba de atletas, hablaba de correr, cómo teníamos que correr y todo lo demás. Yo los invito a ustedes en esta noche ya, que son las 7:10 acá en Chile, no sé qué hora están en su país, que usted puede inclinar su rostro y podamos orar delante del Señor, y que Dios nos saque de nuestra vida todo espíritu de cobardía. Que tengamos un espíritu de valentía, pero debemos esforzarnos primero. Queremos hacer lo que Dios diga. Usted no diga no puedo, desmerecerse, sentirse poca cosa. No. Hágase poca cosa y hágase menor cuando esté en las plantas del Señor. Pero cuando tenga que hacer algo para Dios, usted considérese un gigante delante de los ojos de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Padre, estamos delante de tu presencia, Padre. Te pedimos perdón por todos esos momentos que hemos sido cobardes, todos esos momentos donde no hemos hecho lo que tú has dicho, donde ese espíritu de cobardía ha tomado posesión de nuestras vidas. Pero hoy día, en el nombre poderoso de Jesucristo, lo echamos fuera de nuestras vidas, los alejamos de la cobardía y somos valientes, Señor, como Josué, Padre. Valientes como Elías, Padre. A pesar que muchas veces, Padre, hemos sentido miedo, temor, cobardía. Pero si hoy día, Padre, tú nos das un espíritu diferente, un espíritu superior, un espíritu como el que tenía Josué y Caleb, que dijo, pan comido. Estos no son gigantes, como un David que mató a un Goliat. No lo vio como un gigante. Espíritu Santo, ministra a cada corazón en esta noche, Padre. Que tu poder y tu gloria desciendan, Padre eterno. Y que ese espíritu inmundo de sordera, que ese espíritu de Mical, que ese espíritu de Aarón, que ese espíritu de cobardía se vaya ahora en el nombre de Jesucristo. Danos, Señor, tú nos has dado autoridad. Yo os doy autoridad para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Padre Santo, Padre amado, Padre de la gloria, tú que todo lo sabes, Espíritu Santo, ministra cada corazón en esta noche, Padre. Y te doy las gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos queridos, el próximo viernes nos juntamos a las 6 de la tarde para seguir con este tema de los espíritus que operan dentro de la iglesia. Y vamos a hablar de varios espíritus, pero bien cortito. Vamos a hacer como una introducción de varios espíritus que operan, que están en la Biblia, para que usted tenga un conocimiento previo de lo que vamos a avanzar a posterior. Les doy un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Vamos con fuerza, vamos con ánimo, con valentía. No andamos por vista, andamos por fe y le damos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. También te invito el día lunes a las 9 de la mañana que estamos ministrando sobre estudios bíblicos sobre la Biblia. En el nombre de Jesús les te damos gracias a todos y que Dios les bendiga. Adiós, un abrazo, bendiciones a todos.